Y realmente les pido, porque vamos a charlar con Mayra Arena. Quizás muchos la recuerden porque se hizo muy popular o se viralizó en realidad, para usar los términos adecuados, una charla TED que ella dio en su momento, en 2018, que estaba titulada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? A partir de eso recorrió medios de comunicación con un mensaje para mí muy inteligente. Explicaba realmente, ¿no?, qué diferencias había entre ser pobre o ser una persona marginal, contando su propia historia. Y ella es de Bahía Blanca, creo que está viviendo ya en Buenos Aires, por lo que me dicen, y en realidad en Caseros, ¿no? Y me llegó vía un colega, Hugo Pressman, un fragmento de una charla que estaba dando, una entrevista a Mayra Arena, donde hablaba de la situación con la educación en la provincia de Buenos Aires, y me parece que es muy interesante escucharla. ¿Cómo estás, Mayra? Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. ¿Estás aquí en Caseros viviendo? Vivo en Caseros, efectivamente. Bien, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando, laburando, militando, así que más o menos igual que siempre, pero acá un poquito más arriba de la provincia. Bien, ¿militando en dónde? Milito en Fuerte Apache, pero ahora estoy haciendo, hace ya varios meses, un recorrido por todo lo que es los barrios más pobres. Sería más o menos la tercera sección y gran parte también de la segunda, porque bueno, por el empobrecimiento masivo que venimos teniendo hace 6 o 10 años, depende de cómo la veas, la situación está bastante brava en todos los barrios. Claro, ¿pero militás políticamente o en el ámbito social nada más? No, milito políticamente, he sabido que soy peronista, lo que pasa es que ahí no milito orgánicamente, por un tema de mi personalidad y por ciertos problemas que tengo con mi forma de ser y con lo que me cuesta, digamos, obedecer. Pero bueno, por ejemplo, la charla que te pasó Hugo Pressman fue con el peronismo y para el peronismo, lo cual no quiere decir que deje de estar observando todo el tiempo la realidad. De hecho, al contrario, me dedico a eso. ¿Tenés alguna, mira, antes de meterme en el tema educativo, que dijiste algunas cosas que a mí me impresionaron mucho en esa charla y que quiero reproducir y amplificar, pero ¿tenés como militante de base, tenés alguna lectura sobre lo que pasó el domingo? Sí, creo que tenemos una crisis de representación del peronismo que hace rato vengo advirtiendo. Creo que el peronismo ha corrido del centro hacia la izquierda. Para mí un desacierto completamente fuera de lugar. Creo que la Argentina no está corrida a la izquierda, creo que la Argentina es de centro y, si me permitís, un poquito ligeramente corrida hacia la derecha. Entonces la crisis de identificación era cada vez más inminente. A ver, cada vez que vos vas a dar un discurso, vos pensás que hablas en inclusivo y pensás que sos más inclusivo, pero ese inclusivo te cuesta dejar afuera un montón de gente. Entonces me parece que hay una crisis de no sentirse representado por el peronismo gran parte de la población argentina, cuando el peronismo era ese espacio que representaba a diversos sectores e incluso los olvidados. Bueno, hoy los olvidados son como nuevos olvidados reivindicados, pero al ser minoritarios esos grupos, digamos, el peronismo se está ocupando de las minorías y las mayorías se sienten menospreciadas, se sienten dejadas de lado. Se podría haber hecho una agenda que conviva con los derechos de las minorías reivindicados, más el mantenimiento del nivel de vida de las mayorías y el mantenimiento de los derechos de las mayorías, pero no. Las mayorías han ido perdiendo derechos, han ido perdiendo poder adquisitivo, han ido perdiendo representación, y lo que ha ocurrido es que las minorías copan el centro de la agenda del peronismo. Ahora, a modo de consulta, ¿se puede estar con los más desposeídos, los más humillados, los marginados, sin estar un poco a la izquierda? Es que me parece que no hay que confundir la izquierda económica con la izquierda ideológica. Y lo que ha ocurrido es precisamente que la izquierda, o la parte izquierda del peronismo y de este gobierno... ¿Que sería el kirchnerismo? Sí, se ha vuelto ideológica, se ha vuelto moral, pero de alguna manera ha perdido completamente ese sentido izquierdista de decir, bueno, somos lo que se enfrenta al poder, somos lo que reivindica el poder económico de los asalariados, somos los que reivindican el salario.
el trabajo registrado no para de decaer, esto es una tendencia mundial, pero no se ha hecho mucho en ese sentido, en esa dirección. Se reivindican medidas que son, digamos, si me permitís, de una falta de conocimiento de la realidad argentina. Por ejemplo, cuando reclamás y te tiran el ATP por la cabeza, cuando en realidad cualquiera que conozca un poco los barrios sabe que nadie en los barrios cobra el ATP, porque ningún comercio de barrio, ningún comercio más o menos popular tiene todas esas cosas que había que tener al día. Entonces, la economía informal se ha vuelto cada vez más informal, han quedado afuera del Estado millones de personas que lo necesitaban más que nunca y se sintieron completamente menospreciadas. Entonces, siento que los planes siempre son para otros, siento que las ayudas siempre son para otros, y además ocurre algo: aquellos que recurren al Estado parecen quedar enquistados en él. Aquellos pobres que recurren al Estado parecen quedar trabados. Es como que puedo recurrir al Estado, pero nunca más voy a salir de ahí. Entonces, ¿qué Estado estamos teniendo que tiene una crisis para recibir a toda la población? Solo recibe a un tipo de personaje social, digamos, y además a esos que recibe es como que los deja atrapados para siempre, no los prepara para la vida o para la competencia del mercado capitalista en el que vivimos. Mayra, estamos hablando con Mayra Arena. ¿Qué viste, quiero que cuentes en materia educativa? Mira, veo una deserción escolar altísima, pero cuando te digo es altísima, los números más o menos oficiales te dicen 50%, yo digo que es bastante más. Pero bueno, ahora vamos a estar viendo, porque está volviendo la presencialidad de a poco y con las falencias que sigue teniendo la escuela, pero está volviendo, y vamos a ver cuántos retornan. En el periodo de clases virtuales, realmente la asistencia era bajísima. En los barrios pobres era incluso del 20%, digamos, 2 de cada 10 chicos se acostumbraron, le agarraron la mano, con más facilidad de las nenas que de los varones. Y lo que ocurre también es que incluso los nenes que habían ido tenés niveles de analfabetismo que a mí me preocupan muchísimo, que me preocupan realmente en serio. Y creo que hay 2 principales problemas. Primero, que la presencialidad tiene que volver, y tendría que volver con mayor calidad que nunca, ahora que no ocurre porque... ¿Por qué, perdóname, por qué decís tendría que volver? ¿No volvió? Volvió, pero hay un problema en las escuelas, y es que los docentes... digamos, las escuelas están en un estado paupérrimo. Las escuelas de la provincia que más necesitan estar en excelente estado están en mal estado. Esa es la realidad, digamos. No podemos hacer los boludos, pero después bancate perder en los lugares que históricamente ganaste. Entonces, la gente está enojada porque no siente que sus hijos no tienen clases hace 1 año y medio. Y al que me corra con que no, clases hubo, lo invito a darse una vuelta. O sea, la gente lo que te dice es, no hay clases hace 1 año y medio, entonces mi hijo ya no quiere volver más, mi hijo ya no entiende nada, nunca lo pude ayudar con la tarea, hay muchísima frustración, y ahora vuelve a la escuela y resulta que sigue estando rota, sigue estando sin agua, sigue habiendo clases 3 o 4 veces por semana, porque las otras pasa algo o falta un docente o falta lo que sea. Entonces me parece urgente el estado paupérrimo de la educación para que los chicos vuelvan y por lo menos puedan recuperar y nivelarse. Ahora hay otra realidad, y es que los adolescentes no van a volver. Y si hay gente que quiere engañarse y pensar que los adolescentes pueden volver de alguna manera, tal como están las cosas, no va a pasar. Es por eso que para mí el Estado debería crear algún servicio nacional civil para intentar promediar a esa juventud que realmente se encuentra hoy excluida y que no va a volver porque, ¿sabes qué? No encuentra el sentido de volver a ese único hilito que lo conectaba al Estado, que es la escuela. Porque la escuela se volvió poco atractiva, porque la escuela no tiene sentido, porque aún los que terminan la escuela después sobran laboralmente en sus ciudades y no encuentran un espacio. Entonces, si el Estado no se transforma con los niños más pobres, con el sector privado, al que no puede terminar nunca de encajar porque nunca lo puede hacer recuperar el poder adquisitivo, las ganancias, hacer que genere más laburo, bueno, entonces bancate los resultados que estás teniendo. Si tu agenda es minoritaria, y tus resultados van a ser minoritarios. Me quedo pensando en esto que me decís, ¿no? Cómo recuperar ese tiempo
que han perdido estos chicos. ¿Sabés que yo estuve haciendo un trabajo en algunos lugares del conurbano? Y entre las cosas recurrentes que escuché, y la quiero confrontar con vos, es cierta impotencia en algunos laburantes sociales que tratan de contener a los chicos o con el deporte o con alguna actividad, y te dicen todos muy amargamente, podemos bancar y sostener hasta los 13 años, 12, 13 años. Después es muy difícil. ¿Por qué? Por el narcotráfico, por el narcomenudeo, por la cantidad de cosas que hay. Si la escuela no los contiene y la familia está rota, esos chicos terminan mal. ¿Tenés ese mismo diagnóstico? Sí, yo no culparía al narcotráfico en sí como ente social. Digamos, hay algo que yo vengo advirtiendo desde hace años, perdón que sea autorreferencial, pero a ver, tampoco es que abundan los pobres que explican la pobreza. Soy una privilegiada en ese sentido. A ver, las etapas de la vida no son las mismas en la pobreza más baja, en la pobreza más dura, que en la pobreza intermedia, y ni que hablar en las clases medias. Digamos, en las clases medias la adolescencia dura prácticamente hasta que el joven así lo desea. Digamos, se prolongan todas las etapas. El chico es chico un montón de tiempo, después es adolescente un montón de tiempo, y después es joven un montón de tiempo. La clase media siempre se siente joven para irse de la casa, cada vez se va más tarde. Se siente joven para casarse, cada vez se casa más tarde, y se siente joven para tener hijos y cada vez tiene hijos más tarde. Eso nunca ocurrió en las clases bajas. Ese cambio cultural que han tenido las clases medias, porque esa es la dirección del mundo más rico, naturalmente, pero en las clases bajas nunca pasó. Entonces, en las clases bajas ya pasa que el pibe a los 12, 13, 14 años ya deja de ser parte de las criaturas de la familia. Y en esto pido que presten mucha atención hace un montón de tiempo, porque en las familias pobres no hay bebé, niño, adolescente, jovencito, adulto. No, en las familias más pobres hay criaturas o hay grandes. Hay criaturas o hay grandes. Entonces, si hay un mango, bueno, primero están las criaturas. Si hay para comer, primero están las criaturas. Si hace falta comprar algo, primero están las criaturas y después están los grandes. El tema es que esta línea de cuándo dejas de ser criatura y cuándo pasas a ser grande, obviamente es mucho menor que en las clases medias. Y como las medidas suelen ser tomadas por las clases medias, lo que ocurre es que hay un desfase. Entonces vos, para tu familia y para tu entorno, ya sos grande, ya no sos una criatura. Tenés 13, 14 años, ya está, no pidas nada, rebuscátela. Ahora, para la sociedad, sos una criatura. No podés trabajar, no podés pedir tener un mango, no podés tener un rebusque propio, porque sos una criatura y deberías estar en la escuela y contenido por una familia. Ese desfase con la realidad que la política argentina no quiere mirar, en algún momento lo va a tener que mirar, porque el resultado es cada vez más marginalidad, porque se te caen a los márgenes los pibes que hasta los 12, 13 años obviamente los podés tener en el merendero, los podés tener en el fútbol, los podés tener en el vóley, que es furor en los barrios populares, pero no los podés retener a los 13, 14 años. ¿Por qué? Porque el niño ya se percibe grande, el adolescente ya se percibe grande y ya quiere salir a buscar otra vida, ya quiere ser tratado como persona. Y ningún lugar los trata así, al menos ningún lugar estatal o social, porque no tenemos esa percepción, porque en esos lugares reinan las autoridades o las percepciones de clases medias, y lo que ocurre es que el pibe se te marginaliza. ¿Tenés alguna opinión sobre lo que ha pasado en algunos barrios, no sé si decir carentes o carenciados, los barrios más difíciles, los barrios populares? Pobres. Sí, pobres, donde se vive en condiciones difíciles por falta de infraestructura. En los barrios más pobres hace rato que tengo la ventaja de que están los videos y los posteos guardados, porque si no quedaría como todos estos que ahora dicen que ya sabían, pero en realidad no sabían un carajo. A ver, hace rato que el peronismo dejó de atender ideológicamente a esos sectores. Económicamente ha habido muchos sectores contenidos de una manera bastante criticable, pero fueron contenidos, digamos, nunca faltó mercadería. Sí, había subsidios a comedores, todo eso estuvo, sí. Subsidio, todo eso estuvo. A ver, nadie lo niega. Ahora, ¿quién te dijo que eso era lo que pide la gente? ¿Quién te dijo que eso era lo que pide la gente mientras vos te sacas fotos con otros sectores y mientras vos hablas en lenguaje de otros sectores? Entonces, la gente busca trabajo fundamentalmente, ¿no?
La gente busca trabajo e incluso los que cobran planes sociales, muchos de ellos están en contra de los mismos y no están a favor de los mismos. Y a ver, seamos coherentes, una mamá que tiene 2 o 3 hijos y que trabaja limpiando casas y que le prohibieron limpiar esas casas durante el periodo fuerte de cuarentena, el periodo fuerte y bastante débil también, aborrece a la mamá que nunca trabajó y que cobra pensión de familia numerosa y todas las asignaciones y algún plan y qué sé yo. La aborrece y adivina quién la pasó mejor en la cuarentena. Y adivina quién sufrió menos la cuarentena. Claro. Entonces, los olvidados por el Estado también de alguna manera son los más pobres y los más sacrificados son los que no quieren recurrir al Estado, son los que no quieren ir a una olla popular, son los que han tragado su orgullo y se acercan a una olla popular una vez que la olla ya terminó de repartir y preguntan si no quedó mercadería porque todavía quieren comer en su casa si sea esos fideos que reparte la olla. Entonces, tenés una crisis de representación. Si mis problemas son el laburo y la inseguridad, que vos me hables de cuestiones que no tienen nada que ver con mi realidad, hace que yo no piense en vos para votarte. Claro. ¿Por qué voy a pensar en vos si estás atendiendo otros problemas? Te quiero preguntar esto. En algunos lugares, no sé, Villa 31, por ejemplo, hubo 600 votos para Milei. ¿Eso explica ese efecto, por ejemplo? Sí, digamos, hay gente que llama derechización, yo lo llamo quizás así, o una corrida del centro, pero a ver, la sociedad entera hace rato que viene girando hacia la derecha, y lo vengo diciendo, los pobres muchísimo más, y a ver, si tu sociedad se gira un poquito hacia la derecha, y vos estás cada vez más parado en la izquierda, creyéndote dueño de la moral y de la agenda pública, ideológica, porque esto es fundamental destacarlo, es una izquierda ideológica, no es una izquierda que vaya, digamos, contra los grandes capitalistas, al contrario, ha reculado cada vez que pudo contra las grandes fortunas. Entonces, cuando hablas de la izquierda, te referías a la izquierda del peronismo. Sí, la otra. No, digo para que no se enojen los muchachos de la izquierda tradicional, sí. Sí, igual son dos que te va a molestar. O sea, cuando hablamos bueno, sacó 7% de los votos en el país, Sí, para algún lado se va a ir la gente enojada, digamos, pero después lo que pasa en Argentina es que siempre se polarizan las elecciones y la gente siempre retorna a ese lugar que lo identificaba, sea la derecha cada vez más, aclaremos esto, sea la derecha cada vez más o sea el peronismo. Entonces, si a vos la agenda te la ocupa casi por completo un sector que además, y esto me parece importante destacarlo, que además es un sector que reta a aquellos que no son ideológicamente como ellos, porque aclaremos que el progresismo tiene esta costumbre de, por ejemplo, cambiarte las palabras o cambiarte las maneras de referirte a algo, y si vos lo decís de alguna manera anterior a ese cambio, resulta que sos el malo de la historia. Entonces, ¿por qué voy a elegir un sector que no me habla a mí, porque habla en otro lenguaje? El lenguaje inclusivo no es el mío. Tiene otra agenda, se ocupa de otros problemas que no son los míos, porque, a ver, las causas, estas grandes causas que persigue el peronismo hace rato y que apoya como centro de la escena, no son las causas mayoritarias. Y a las mayorías no les molesta que las minorías tengan derechos, sí les molesta perderlos de ellos. Entonces, si quiere una por la otra, bancátela. Mayra, estamos hablando con Mayra Arena. Te quiere hacer una pregunta a mi compañera acá, Verónica Castañares. Sí, hola Mayra, ¿cómo estás? Varias preguntas le quiero hacer. Primero, si pudiste acercar todo esto alguna vez a algún dirigente. ¿Alguien te escuchó? Sí, me escuchan. Al pedo, pero me escuchan, O sea, no sé para qué, pero digamos, la charla que vio 7Case, que le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de verla, en serio, sinceramente se lo agradezco. Esa charla habían bastantes personas representantes, sé que esa charla llega a altos dirigentes del peronismo, entonces sé que me tienen al registro, sé que hay varios asesores que me leen todo el tiempo en las redes sociales. ¿Has sido convocada? No, he sido convocada para mi ciudad natal, que es Bahía Blanca. Dije que no, yo no quise entrar a la política ahora. La verdad es que no es mi intención entrar en el corto plazo a la política, y prefiero esto, digamos, tener el ojo en la realidad, porque cada vez siento que la política lo pierde más.
y de alguna manera todos los que entran, parece como que es inherente, digamos, el estar en esa agenda y el estar en esa vorágine que te atrapa y te envuelve, te hace que te escuches a vos mismo, o que la política se escuche a sí misma y que pierda la oreja en la realidad. Yo ando en tren todos los días, ando en bondi todos los días, veo las zapatillas de los laburantes que no se renuevan hace años, veo las pantallas del celular trizadas que no se cambian, veo la ropa de los nenes que van a la escuela, veo los útiles viejitos, a pesar de que no hubo clases en un año y medio. Entonces, ver esa realidad constantemente me parece que por ahí me implica tener otro trabajo que no me traiga tanto rédito, pero por lo menos no estoy desconectada. Claro, una más le quiero hacer. Vamos a hacer una cosa, a ver, sí. Mayra, ¿vos nos podés tolerar unos minutitos que cumplimos con una tanda? Porque tengo preguntas que te quiere seguir haciendo Verónica. El doctor Tartaglione te quiere hacer alguna pregunta y yo te quería leer algo que me mandaron hace unos días y que coincide bastante con tu descripción de alguien que me escribe desde La Matanza. ¿Tenés esa posibilidad? Me quedo con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Mayra Arena, quizás la conoces por la viralización que tuvo su charla TED, que tienen los pobres en la cabeza. Después fue invitada a varios programas de televisión en ese año. Después no la vimos tanto. Y yo me topé, gracias a esa charla que me mandó el colega Hugo Pressman, la vi, me pareció interesante escucharla. Podés coincidir o no coincidir con la descripción que hace, pero está ahí, recorre los barrios, está ahí. Y es muy, muy importante escuchar a los que están ahí. Estamos conversando con Mayra Arena. ¿Estás ahí, Mayra, no? Espera, sí. Bueno, muchísimas gracias. A ver, te quería hacer otra pregunta, Verónica. Me quedé muy impactada por lo que decías, Mayra, acerca... Viste que hay una mirada muy particular acerca de la gente que recibe los planes sociales. Y cuando vos decías, la gente no quiere planes, quiere trabajo. Digo, en algún momento, yo cuando a veces escucho, bueno, como esta estigmatización que hay, o cuando dicen, bueno, ¿qué querés si reciben planes? No sé, trato de acercar un poco la discusión a que uno habla así, con la panza llena, y no entendiendo, digamos, toda la estructura de la pobreza. ¿Te parece que en algún momento es posible cambiar esa mirada? Acercar, digamos, a quienes no conocen y tienen esta mirada tan despectiva. No, pero no sé si es requisito excluyente para poder cambiar las cosas. Digamos, en Argentina nunca va a pasar que el 100% pensemos parecido, y no sería saludable que todo el mundo pensara parecido, porque la democracia existe para nivelar los pensamientos diferentes, digamos. Entonces, aunque no sea excluyente, digamos, culturalmente es uno de los grandes problemas. Los ministerios nunca se han ocupado, los ministerios de cultura, que por cierto los artistas están con grandes problemas desde hace ratazo, la están pasando realmente mal, pero bueno, uno de los grandes problemas culturales de la Argentina es el odio a los pobres. Claro. La porofobia es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es el odio a los provincianos, digamos, cierto nivel de misoginia. Bueno, hemos tenido grandes problemas culturales que no han sido, a mi gusto, debidamente enfrentados, pero más allá de eso, no implica que vos necesites esa aprobación social o esa simpatía social para empezar a solucionar las cosas. Y una cosita que quiero aclarar muy chiquita, porque vos me decís, la gente no quiere planes, quiere trabajo. Y acá no puedo hacer esta generalización. La mayoría de las personas que reciben planes sociales quieren trabajar, digamos, pero existen capas en la pobreza, existen muchísimas capas de excluidos, y hay un porcentaje de personas que no quieren trabajar, y tenemos que hablar de esto si no nos queremos hacer los boludos, como te decía hoy. Digamos, trabajar se volvió muy poco atractivo. ¿Por qué? Porque los salarios son paupérrimos, y como las ayudas sociales, que también son bajas, pero por lo menos no me implican costos de traslado, como sí me implica un trabajo, no me implica el costo de renunciar a lo que tengo que hacer o a estar en mi casa, como sí me implica un trabajo, y no me implica tener que comer afuera de mi casa o afuera de la olla, que es muchísimo más barato que comer afuera. Entonces, trabajar termina dando menos ganancias que obtener el plan social. Y acá, esta parte también siempre la recalco, a muchos se les ocurriría quizás inyectar un poquito de dinero en los salarios, inyectar un poquito más en esas pymes que pueden llegar a dar trabajo a quienes cobran planes, pero yo no iría tanto por ese lado. Lo que yo recomendaría es que las personas no pierdan el plan social si obtienen un trabajo, que sigan cobrando el plan social y que además tengan el trabajo,
y que realmente incluso hasta si le tenés que aumentar a los 6 meses y sigue teniendo el trabajo como premio a mantener el trabajo, sería realmente una oportunidad de que de verdad los pobres ingresen su nivel adquisitivo, su poder adquisitivo, porque esa pobreza que recibe planes sociales, la que está más abajo, la que no trabaja porque realmente no le implica ganancias trabajar, esa pobreza es impermeable a las olas económicas que tenemos. Entonces esa pobreza es resistente a los cambios económicos. Si hay una pobreza que está más o menos igual cuando estamos creciendo que cuando nos estamos achicando, bueno, un problema tenemos. Entonces yo haría que no pierdan ese plan, al contrario, te digo, hasta le aumentaría al que consiga un trabajo y estaría premiando el trabajo, estaría premiando el enorme sacrificio que hace esa persona, porque implica un montón de sacrificio trabajar cuando vivís en la marginalidad, y sostendría esas dos cosas. ¿Para qué? Para que de verdad tengan un mango más. Porque si vos lo sacás cuando consigue un trabajo, primero se percibe como un castigo al trabajo. Claro. Y segundo, nadie eleva su poder adquisitivo. Es solamente cambiar de recibir el plan a trabajar. Clarísimo. Y la otra discusión que parece tabú es cómo hacer para que los empresarios de todo tipo, desde las pymes, que son los que dan más trabajo, los grandes, tomen más empleados, que no lo están haciendo por múltiples factores, algo imaginativo, pensar algo, ¿no? Pero esto no es una pregunta ni te implico en la opinión. Sigo sumando a la mesa que te quieren preguntar todos. A ver, Doc. Mayra, primero te quiero agradecer todo lo que acabo de aprender con vos. Me encantó. ¿Cómo ves el ángulo de la salud? ¿Cómo ves la salud en eso, ese grupo? ¿Qué prioridad tiene y si tiene un acceso lógico? Bueno, primero lo que dijo Reinaldo, porque es lo que me interesa sobremanera, que es cómo se genere más laburo. A mí me parece fundamental apelar a la ambición de los empresarios, ¿sí? Digamos, esto de querer que los empresarios se nos vuelvan socialistas o se nos vuelvan compañeros, yo creo que no estaría ocurriendo y no tiene por qué ocurrir. Los empresarios quieren ganar plata y viven en un país en el que tienen derecho a hacerlo. Entonces yo tengo que pensar cuál es la manera de que ellos ganen plata y que además me den una mano porque tengo un montón de gente sin laburo. Y que tomen gente, pero entonces, no es fácil, nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacer la inexperiencia también de la pobreza, digamos, porque aclaremos que hay gente que tiene, digamos, a la inexperiencia natural que uno tiene en la juventud, que a los 18 años, por lo general la gente se acerca a su primer trabajo y tiene esa inutilidad de la inexperiencia, pero en los sectores más pobres se suma quizás la idea de que se tengan menos competencias o la realidad de que se tengan menos competencias, claro, por el entorno en el que se ha crecido. Bueno, ahí es en conjunto, pero hay que apelar a la ambición, hay que buscar la manera de que eso sea rentable y sostenible para los empresarios, porque si te están dando una mano para incluir a los excluidos, entonces también se merecen ganar plata, también se merecen ganar unos mangos. Y en cuanto a la salud, la percepción que hay es que lo único que importa es el COVID. Quiero aclarar algo, amo a todos los de la salud. Mi mamá tiene un problema gravísimo de salud hace 2 años y la verdad que desde que lo tiene le ha cambiado la vida para bien. Mi mamá es una gran marginal de alma, yo me hice conocida hablando de mi madre, y desde que tiene un problema de salud es otra persona, desde que vive rodeada de la gente de salud es otra persona. Por eso aclaremos que cualquier crítica que hagamos del sistema de salud es contra el sistema y en todo caso contra el presupuesto que manejan, pero nunca jamás contra el personal. Y la percepción que hay es que nada importa, entonces muchas cosas que hubieran sido atendidas en la salud primaria y que no hay porque hay muy poco en la salita, hay muy poco turno en el hospital o solamente puedo decir si hay una urgencia, entonces las cositas que eran simples se van empeorando, las cositas que eran mínimas y por las que había que ir, tras que, aclaremos algo, los pobres vamos al hospital ya cuando estamos a la rastra, no es que vamos enseguida o con una salud preventiva a controlar, digamos, ya de por sí hay una cultura que te manda a ir al hospital solo cuando te estás muriendo, pero si vas y encima te dicen, no, mira, esto no es tan grave, bueno, esas cositas van empeorando, entonces todo lo que viene prestando el Estado, salud, educación y seguridad, que es lo que más llega a los barrios medios y pobres, viene estando en un estado que es bastante preocupante, viene dando señales que son bastante inconexas con la realidad, entonces era esperable lo que pasó. Mayra, ¿cómo te va? Federico Yani te saluda, buen día.
Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, recién, bueno, a lo largo de la charla has dado distintas pautas de por dónde debería pasar lo económico, sobre todo para que tanto pobres, políticos, empresarios estén en consonancia y que la cosa pueda salir. Pero marcabas bien lo del tema del peronismo se corrió a la izquierda cuando Argentina es de centro o también en muchas porciones es de derecha. Entonces, si bien capaz te estoy pidiendo algo demasiado titánico, pero ¿por dónde pensás que deberían pasar los consensos políticos básicos entre el oficialismo y la oposición una vez que terminen las elecciones? Ay, qué buena pregunta. Bueno. Yo creo que hay que tener en claro primero que es una cuestión de Estado y no una cuestión partidaria, o qué cosas son una cuestión de Estado y no una cuestión partidaria. Porque si a vos la inclusión de los pobres, por ejemplo, o el mantenimiento de los subsidios de los pobres, llamémoslo como es, porque no es una inclusión, pero es un mantenimiento de subsidios, es un mantenimiento de un colchoncito que algo da, ¿sí? Al César lo que es del César. Pero si eso es un tema solamente del peronismo, solamente de esta coalición, bueno, lo que te va a ocurrir es que viene otro, te levanta eso, que es lo poco que tenés, y la persona pobre queda completamente excluida. Porque, digamos, si nunca fuiste incluido en lo cultural, si nunca fuiste avanzando en tus competencias productivas, digamos, ¿qué es lo que tiene que pasar con los pobres? Le tenés que aumentar o achicar, mejor dicho, si queremos hablar por el otro lado, achicar la brecha de productividad. Digamos, en una sociedad que hace años viene teniendo una caída en la calidad de su educación, y eso es innegable, y tampoco nos podemos hacer los boludos con eso, y además vos tenés cada vez más tecnologías, cada vez más demandas de trabajos de calidad, bueno, la brecha va siendo cada vez más grande, y es más, te digo algo, en algunos sectores ni siquiera es brecha, en algunos sectores es fractura. Entonces, en algunos sectores ya hay una fractura que vos vas y decís, y si te pones el corazón en la mano, decís, esta persona nunca más en su vida va a encontrar laburo. Claro. A menos que le inventes un trabajo específicamente para esa persona. Entonces, miremos la realidad a los ojos y démonos cuenta de qué cosas tienen que ser una cuestión política, más allá de quién gobierne, y qué cosas tienen que ser una cuestión partidaria. Ojalá, cuando vos decís peronista y te dicen, los derechos humanos, a mí me enorgullece que los derechos humanos se consideren más peronistas que una cuestión argentina. Me enorgullece muchísimo que eso haya sido inherente al peronismo. Y la verdad que me encantaría que también pase con el poder adquisitivo de los laburantes, con las ganancias de los empresarios también, que en un momento pasó, hace no tanto, y que pase con el consumo y con el crecimiento económico y con una mejora de la calidad y del nivel cultural de la población. Pero se tiene que solventar eso, se tiene que soldar, viste como en la época de Sarmiento y Avellaneda y esos 3 presidentes que hubo seguidos, que la educación quedó como algo del Estado, público y gratuito, y fue indiscutible. La ley de la escuela pública laica, sí, gratuita. Tiene que haber nuevas políticas que sean indiscutiblemente programáticas y combatir la indigencia en la Argentina en el corto y mediano plazo. Obviamente en el largo también la pobreza, pero siempre vas a tener pobreza porque no somos un país comunista, entonces siempre vas a tener desigualdades, pero por lo menos tener un piso más digno. Eso tiene bueno, y en los países comunistas, lamentablemente, la desigualdad es lo que terminó haciendo fracasar el sistema, ¿no? Exacto, sí, no, y yo no abogo por socialismo ni por comunismo. Te quiero leer algo. Me escribió hace unos poquitos días, porque tiene mucho que ver con lo que vos decís, José Luis, y te quiero leer algunas cosas porque me parece que nos permiten hablar del tema seguridad también. Dice, perdón que te moleste, mi entretenimiento, dice, pero es culpa de nosotros, los que amamos a Néstor y Cristina y apoyamos a nuestro presidente Alberto Fernández. Hay que vivir en la matanza para saber lo que pasa y trabajar de noche para saber lo que pasa. Ninguno de los políticos nos representa a los trabajadores y les paso a explicar por qué. La gente está cansada de que les roben en las paradas de colectivos cuando salen a trabajar y en cualquier momento del día y de noche. Es peor, las agencias de remis trabajan hasta las 20, después cierran por miedo y así todos los comercios. La gente está cansada de pagar cualquier disparate de luz. En cualquier parte de la matanza se paga entre 3.000 y hasta 10.000 pesos de luz, cuando en Capital, con todos los artefactos eléctricos, se paga 1.500. La gente está cansada de los inquilinos que alquilan, que más que obvio están en negro, les den casas a los que son de clientelismo político y nada para ellos. Esos son los votos que no están. La gente está cansada que los narcos vayan de la mano con la policía.
el intendente, y hagan lo que quieran en cualquier barrio del conurbano. La gente dijo, basta de bronca, de dolor, de impotencia. Señor presidente, ninguno de los que tiene acá en la provincia le pertenece a su pensamiento político, etcétera, etcétera. No me pongan... bueno, después dice que los colectivos tampoco pasan a la noche, ningún colectivo dice... No, los colectivos dejan de pasar, o incluso te digo algo, no te paran. Y no solo los colectivos, yo que voy a barrios pobres, por lo menos 3 o 4 veces por semana, los remises te dejan en las entradas de los barrios, no se meten. Yo tengo un solo remisero, que nos estamos haciendo amigos con el loco porque es un loco bárbaro, que se mete en los barrios, pero en general ninguna remisería te quiere agarrar y los colectivos no pasan, por una cuestión de que corren peligro. El tema inseguridad es un gran tema también, ¿no? Es el tema, pero hace rato que viene siendo el tema, y digamos, criminalidad hubo siempre, la criminalidad siempre aumenta cuando ocurren estas crisis, no ha aumentado en la proporción que debería haber aumentado, si me permitís, porque con un 50% de pobreza debería estar todo estallado, y la verdad es que hay niveles de criminalidad que son más o menos los esperables, y son terribles. Pero ¿por qué son terribles en los barrios pobres? Hagamos este análisis. El que sale a robar, el que elige delinquir para ganarse la vida, ya sé porque no fue excluido, todo lo que quiere, esa justificación se la dejamos a quienes estudian otros campos. Pero el que sale a delinquir, vos pensás que siempre es una persona, o casi siempre es una persona pobre. Es una persona con cada vez menos competencias. Y acá vuelvo con lo que te decía del sector privado. ¿Sabes por qué te afecta que la gente tenga cada vez educación de menos calidad? Porque los chorros son también cada vez más incapaces. Entonces, los chorros ya no le pueden robar a una persona que tiene poder adquisitivo. Los chorros ya no pueden robar en barrios donde hay una reja, donde hay una alarma. No tienen la inteligencia para hacer todo ese operativo que implica robarle a alguien con poder adquisitivo. Y como el chorro es cada vez más pequeño, de talla más pequeña, porque la nutrición ha cambiado en los últimos años en la Argentina, y como tiene cada vez menos competencias, por esto que hablamos de la educación y de la exclusión, bueno, ¿a quién le roba ese chorro? A los pobres. Solo le puede robar a gente igual de pobre que él. Solo le puede robar a gente que no tiene cómo defenderse. Solo le puede robar, por ejemplo, a mujeres. ¿Por qué? Porque es de talla pequeña, algo que antes no se hacía, o por lo menos era un código que manejaba la delincuencia, que no se le roba a mujeres ni a ancianos. Entonces, me parece que no estamos viendo por qué se ha empobrecido el foco del delito. ¿Por qué se roba cada vez más en barrios más pobres? Bueno, porque tampoco están iluminados, porque la policía está lejos, porque no hay patrulleros, porque no llegan, porque muchas veces la policía está entongada también, porque hay zonas liberadas. Entonces, cambiemos el foco, dejemos de ser paternalistas, dejemos de ser indulgentes, dejemos de ser comprensivos, dejemos de decir, ay, fue excluido, porque los otros, a los que le están robando, también son los excluidos. Quienes más sufren la delincuencia son los excluidos, los pobres, los trabajadores. Esos son quienes más padecen la delincuencia. Entonces, si vos tenés alguien que desde la política no te lo justifica, pero lo comprende, déjame de romper los huevos. Cuando me roban, yo quiero que me comprendan a mí. Después, a largo plazo, vos aplicás las políticas que tengas que aplicar en pos de una sociedad más justa, menos excluyente, con menos criminalidad, que es lo natural. Pero a ver, hoy, si me roban, bancame a mí, ponete de mi lado, porque me están afanando cada vez más. Mayra, nos quedaríamos charlando con vos mucho rato más. Quizás te volvemos a convocar en breve, si te parece, si tenés la amabilidad. Muchas de las cosas que decís duelen. Muchas de las cosas que decís, en algunas coincido, en otras no, pero me parece que son frases de una intensidad, de una honestidad y de un sentido común muy necesario, muy necesario. Así que te agradezco muchísimo, no sé si querés agregar algo más. No, cuando quieras llamarme para debatir de las que no coincidís, porque me banco cualquier debate. ¿Cómo no? Va a ser un placer, va a ser un placer. Pero ¿sabés por qué no me puse a polemizar mucho hoy? Porque te quería escuchar y quería que te escucharan. Me parece que es gracias por eso. Me parece que es parte de esos discursos que te vuelven a la realidad, ¿viste? Que te vuelven a enfocar en lo que está pasando en la Argentina profunda, y que permite explicar muchas cosas, incluso de las que pasaron el domingo.
aunque yo sé que vos decís esto, y lo escuché mucho antes de esta elección, lo decís desde siempre. Gracias, muchísimas gracias por reconocerme eso también, y un saludo a vos y a todo el equipo. Te mando un abrazo grande. Chao. Mayra Arena, seguramente algunos la conocían a partir de esa charla TED, si no búsquenla, vale la pena, que tienen los pobres en la cabeza, una chica que nació en una familia muy pobre, yo te diría que marginal prácticamente, tiene una historia de vida muy dura, logró superarlo de alguna manera, milita políticamente, está estudiando en la universidad, y me parece que son esos discursos necesarios.